Buenos días, mi nombre es Hugo Justi, expreso político. En 1974, 20 de noviembre del 74, el ejército argentino me secuestra en Palermo, haciendo la conscripción en forma ilegal, y a partir de ahí me hacen una causa como delincuente terrorista subversivo. Y me liberan al ser en detenciones ilegales, me liberan antes de que suma el presidente Alfonsín. El 10 de diciembre era la asunción, y para no tener, eran inválidos estos juicios. El 2 de diciembre del 83 me liberan del penal de Rawson. Okay. Tengo 70 años y actualmente una familia, 4 hijos, mi esposa y 4 hijos. En el 74 el contexto político era muy violento. Las organizaciones armadas estaban en mucha actividad, las fuerzas represivas estaban en formación para preparar el golpe. Ya estaban en forma ilegal los paramilitares dentro de los cuarteles. El general Videla había dicho que iban a morir los que sean necesarios. Entonces el nivel de peligrosidad con respecto a pensar distinto o tener una militancia social o de adhesión a algún partido político que sea de izquierda, como por ejemplo el Partido Auténtico o el PRT, no era delito, pero a pesar de estar en democracia, ya estaban funcionando la Escuela de las Américas, que había entrenado a los militares para eso justamente, ¿no? Para implementar el Plan Cóndor. Pero no lo sabíamos, no pensamos que era así, y de ninguna manera. Y el día 20 de noviembre a las 4 de la tarde, que me estaba preparando para volver a mi domicilio en Aedo, en provincia de Buenos Aires, vienen el capitán del Comando Sanidad en Palermo. Cuando salgo al patio me dicen que lo tengo que acompañar, y hay aproximadamente en los techos, apuntándome con ametralladora, mis propios compañeros, algunos llorando, algunos porque no entendían qué es lo que estaba pasando, y me llevan con los ojos vendados a una casa muy vieja, que ya veía que es el corazón de Primer Cuerpo, entre patricios y Comando de Sanidad. Y bueno, y ahí también había gente detenida, que no, estábamos aislados sin ningún motivo, digamos, aparente. Ante las preguntas, yo lo único que dije es, llego tarde a casa, hoy es martes y quiero ver la serie Kung Fu. Eso es lo único que dije ingenuamente. Y después el quedarse parado, entrar a una habitación vacía de esa caserón viejo, que ahora está demolido. Después, cuando viene el golpe de Estado, pasa a ser un centro clandestino llamado El Castillito, ahí adentro. Actualmente se lo puede visitar ahí, digamos, no está más, pero sí se puede visitar el lugar del lado de Patricios, porque del otro lado está Jumbo, que es una góndola de quesos ahora donde estuve secuestrado. Y de ahí me pasan a la policía militar, porque se le escapan, están muy nerviosos los soldados, comienzan las sesiones de tortura. Somos 8 soldados aproximadamente, de 8 a 10 soldados, y interviene la policía militar en celdas individuales, sin comer y sin beber, digamos, hasta llegar a un punto de delirar. Bueno, a todo esto mi familia no sabía absolutamente nada. Llegaba hasta la puerta del cuartel y le decían que los amigos que yo me juntaba, que es el mismo sistema de siempre,
me habían llevado y que no era, y le mostraban un papel que era la salida mía de Franco del cuartel. Ese era soldado conscripto, no tenía ninguna función de responsabilidad. Toda esa incertidumbre pasa todo el mes de diciembre del 74 y en enero me trasladan en helicóptero hacia el río de la Plata, sobre la Avenida Libertador, y sin decirme el destino. Y bueno, llegamos al Instituto Penal de las Fuerzas Armadas, también en forma ilegal. Hasta que mi familia, hablando, interiorizándose y arriesgando su vida dentro en las puertas de los cuarteles, de los cuarteles que están alrededor de Palermo, logra hablar con el comandante en jefe Número Plane, y ahí como se abalanza mi mamá sobre él, porque le dice que yo soy, que me tendría que haber cuidado más antes, porque era un terrorista o un subversivo. Mi mamá le pega un sopapo en la cara, entonces la echan y la tiran sobre la calle Bullrich en ese momento. Y le dicen que es la última oportunidad que tiene y que no sabe si me va a volver a ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que saben mi familia después? Es que varios soldados, compañeros míos, de ahí, de ese cuartel, llaman por teléfono a la casa de mi mamá y le dicen que estoy vivo y que hasta este momento estaba vivo si bien no le había pasado bien, la última vez que me vieron me daba señal de que estaba vivo. Lo que no sabían, dónde estaban trasladados. Eso llevó a cambiar el rumbo, a ir al Ministerio del Interior, y estábamos en democracia, se suponía. Y en todos lados decían se viene el golpe, hasta que no se venza, se destruya la guerrilla, no se aniquile a la guerrilla, no se va a mover ustedes, no se va a mover la causa de ustedes. Y esto era en Magdalena. Ahí estuve hasta el año 81, mayo del 80, donde hubo una batahola infernal, donde se aplicó la ley del silencio. La ley del silencio es las manos atrás, no poder conversar con nadie, 20 minutos caminar por un patio, con la cabeza agacha y no tener ningún tipo de contacto. Todo esto a raíz de que había logrado entrar en 1979 la Comisión de Derechos Humanos. La comisión, al tener una entrevista con ellos, logramos contar lo que nos estaba pasando y bueno, como represalia comimos bien, pero era pollo al horno con ensalada de frutas con querosén o vomitivos. Entonces la pasamos bastante mal a pesar de haber comido bien. Pero nos habían dicho que la Comisión de Derechos Humanos nos habían dicho que se terminaba la desaparición de personas o el aniquilamiento de sacar personas de las cárceles para fusilarlos y simular enfrentamientos. En varias oportunidades nos habían hecho, si te tocaba, hacer tu propia tumba y después hacer un simulacro de fusilamiento. El simulacro consistía en, no sabía si era de verdad o de mentira, ¿no? Pero para que no sientan culpa los soldados o las personas que estaban frente a nosotros, les decían que eran todas balas de fogueo, salvo una o dos, así que todos apunten al pecho que alguno va a caer. Decían. Esa era la perversidad de la despersonalización de todo aquel
preso político. Hasta que de un culatazo recibo acá el hundimiento del maxilar, sería acá. Y ahí esa noche, en mayo, digamos, pierdo el conocimiento aproximadamente 6 de la tarde y me despierto 1 o 2 de la mañana, pero en una ambulancia. La persona que está al lado mío me dice que estoy siendo trasladada, pregunto dónde, no sabía cómo estaba, en qué situación estaba, pero tenía toda la cabeza muy negra. Me dice, mejor no te veas, y que era un enfermero que iba de arriba de esas ambulancias antiguas, y me dice, ¿por dónde estamos? Y me dice, no, Nico, no sé, es la calle Calchaquí. Y dice, Calchaquí, supongo que era por donde el antiguo camino que se iba a Mar del Plata, creo, la avenida Calchaquí, antes de que exista la ruta 2, la autopista 2. Y me llevan a un lugar que tampoco sé, que es una pecera, y estoy aproximadamente 2 meses ahí adentro, y cuando me sacan puedo ver a mi familia y me entero que estoy en Caseros, en la cárcel de Caseros de máxima peligrosidad, y que la habíamos inaugurado nosotros, en todos los pisos, hasta el piso 17. Y yo estaba en el piso 16, había aproximadamente 1.500 presos políticos ahí, de todos lados. Y ahí conocí de todas las provincias y también delincuentes terroristas económicos, como por ejemplo la familia Greiber, o de otros consejos de guerra del Chaco, Indios Tobas, Cacique Toba, de San Luis, del Chaco, de Mendoza, San Juan, de todo el país. Y lo que teníamos ahí era, cada experiencia fue distinta. Magdalena fue una experiencia inédita porque había un equipo de un cura llamado Lorenzo, que era la mano derecha de Monseñor Plaza, que formaba parte del equipo de lo que ellos llamaban despersonalización del delincuente, ¿no? Que éramos nosotros, del preso. Nos falseaba las cartas, nos intercambiaba información, venía para darnos misa, y en realidad era para pasar información, y había también un psicólogo, y por supuesto la persona que lo llamaban el margaritólogo, porque él le había puesto a la picana su nombre Margarita. Ese era el equipo que miraba, que requisaba a los familiares y que trataba de destruirnos moralmente. Durante varios años hicimos una especie de resistencia activa. Resistencia activa es como rebelarse un poco contra el sistema, hasta que nos dimos cuenta que el por qué estar ahí y estar en contra no nos llevaba a ningún beneficio. Entonces generamos en forma más sofisticada cómo ganar el espacio al enemigo sin ser castigado, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se fue, a partir digamos, en forma individual a cada carcelero, tratar de convencer de que esto no tenía ningún sentido, y que nosotros ya estábamos adaptados al sistema y esperando algún juicio. Un día en el año 78 aparece nos hacen un tribunal militar, me llevan a un salón, al salón del cine teatro del Instituto Penal Magdalena, donde hacen un teatro de 3 de la Fuerza Aérea, 3 del Ejército y 3 de la Armada,
donde supuestamente hay un defensor y un fiscal. Y estamos todos ahí sentados. Nosotros no tuve ningún derecho a hablar ni defenderme de nada, pero el tenor de ese juicio, de ese disfraz, fue hasta el defensor pedía que se mate a la descendencia nuestra porque iban a peligrar sus hijos en un futuro. Y eso no sabíamos en qué contexto se estaba viviendo afuera también. Lo único que sabíamos era que no aparecía nadie. Ya a medida que pasaban los años, me iba enterando quién faltaba en mi barrio, en Villa Sarmiento Aedo. Y como estaba a 2 cuadras del Posadas, también me enteré que mis vecinos médicos con su beba también habían desaparecido. ¿Y cómo te llegaba esa información? Esa información me llegaba a través de mi madre cuando podía ingresar, lograban ingresar, que era muy cada tanto. Se pudo ingresar antes del golpe militar, Sí. después del golpe no, porque ya ahí cayeron, el 24 de diciembre del 76, Videla decreta el aniquilamiento, tanto afuera como adentro. Nadie, digamos, como la frase famosa, está desaparecido, no está ni vivo ni muerto, ¿no? Que eso lo va a decir después, lo vamos a escuchar después. Por eso no entraba nadie. ¿Cómo? No. Y los que salían salían o 3 por día, o depende del carnicero que estaba a cargo de la zona, de la regional, como si era más benévolo o no. No, habían logrado entrar porque si bien pedía la libertad permanente con el arzobispo Primatesta o Monseñor Laguna o con el ministro del Interior, no los recibían, contestaban todas las cartas, que las tengo todas, contestaban que no se podía hacer nada y que lamentaba cristianamente todo lo que no... desde la iglesia, mi madre, que era súper católica, porque viene de familia católica, no podía creer que la iglesia esté comprometida con esto y que el mismo cura Lorenzo formaba parte de la tortura, de pronto, que era el capellán de Magdalena, ¿no? Después, cuando logran detectar a través de que ella empieza, cuando nos trasladan de Magdalena, ya no hay forma, cada vez tiene menos posibilidad de acceder a alguna información. Entonces se acerca al Centro de Estudios Legales y Sociales con Emilio Miñones, Chela Miñones, la esposa, Laura Conte, Elena Lemerson, Augusto Conte, porque Augusto Conte, todos ellos tenían familiares desaparecidos. Laura Conte, su hijo, que era conscripto también, y Emilio Miñones a su hija, que era catequista, que enseñaba catequesis en una villa. Y bueno, entra a unirse a ellos para tratar de ver cómo se puede representar legalmente a un preso político, porque no se podía acceder. Y ahí los que comienzan como cadetes, Marcelo Parrilli y Luis Zamora, Alicia Oliveira, Octavio Cárcen, Federico Westerkamp, que era un físico nuclear, Emilio Miñones y Augusto Conte, se convierten en defensores, en forma colectiva presentan para poder ingresar y vernos. Por primera vez un abogado. Logran ingresar, que ingresa Luis Zamora, me acuerdo, muy chico, que después fue candidato a presidente, y ahora hace poco lo vi en la marcha, igualito está, en la marcha del 24 de marzo del 2024. Y estuvimos hablando mucho y él recordaba todo, los riesgos que había asumido, lo difícil que éramos los consejos de guerra, más siendo militares o siendo soldados conscriptos.
y las amenazas que recibían permanentemente. Bueno, logran ingresar y a través de ellos hablan con un juzgado de Olivieri, el juez Olivieri, que logra entrar a Caseros. Pero a todo esto yo tenía generada mi propia realidad dentro de ese mundo. Entonces, una noche se escucha un 30 de abril, creo que fue, o 31 de marzo de 1982. Se escucha sirenas por todos lados, mucha gente. Nosotros estábamos en el piso 16 y mucha gente abajo en la cárcel de Caseros. ¿Qué significaba eso? Que había más de 1000 detenidos ahí, entre ellos, porque había una marcha, una movilización muy grande hacia la Casa Rosada, que casi se la toman, se llegó hasta las puertas, entonces esa represión generó más de 1000 detenidos, que enseguida fueron liberados, pero el 2 de abril adelantan el proyecto que tenían de invadir Malvinas y mandan a los lagartos el 2 de abril, no a invadir Malvinas, sino a tomar una isla, que los lagartos habían sido, digamos, los criminales los que habían, los jóvenes capitanes de navío y que habían generado digamos, la máxima tortura y la máxima, no sé, de esclavitud al prisionero, digamos. Los lagartos se dieron cuenta, Astiz, dicho después en una entrevista con Gabriela Cerruti, dice, nos quisieron blanquear a los lagartos por todo lo que habíamos hecho con las embarazadas y los niños y los bebés. Y cuando nos dimos cuenta, apenas apareció un submarino inglés, levantamos la mano y nos entregamos. Y al día siguiente estábamos tomando sol en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Esto es textual, dicho por Astiz. Y que ahí Gran Bretaña no lo entrega, lo devuelve, porque lo pide la Embajada de Francia, lo pide por las monjas francesas, lo pide Italia, por sus ciudadanos italianos, lo pide Suecia por la hija del embajador, Dagmar Hamelin, que le había fusilado él, ahí dentro. O sea que estaba condenado, si salía del país estaba condenado. Entonces lo protegen, Gran Bretaña lo protege, lo devuelve a la Argentina y ya no puede salir de acá. Pero queda vivo y cuando salimos en libertad, yo salgo en libertad, tengo que convivir con el aparato intacto represivo y todos los estamentos, desde el soldado hasta el más responsable, estaban libres. El juez Olivieri dijo bajo llanto, cuando nos vio en esa situación en Caseros, porque había compañeros que se suicidaban, los llevaban al suicidio. Era muy perverso el sistema carcelario de Caseros. De ahí logra el traslado a Rawson, a Trelew, primero a la base Almirante Sar de Trelew, con todo el significado que tiene Trelew por la masacre que hubo en el 72, y con la Marina, y de ahí a Rawson. Entonces, aproximadamente entre 1.500 y 2.000 presos políticos, una noche, él logra sacarnos, a pesar de las amenazas, logra que nos trasladen, y se vacía Caseros, y nos mandan a Rawson. Ahí, que tampoco sabíamos que íbamos a ir a Rawson. Por supuesto que los guardiacárceles nos decían que olvidemos todo lo que habíamos pasado y que pensemos en el futuro, que no había pasado nada. Y bueno, toda esa, la piltrafa humana que le nace
a esas personas sádicas cuando ya no tienen más protección, más impunidad, ¿no? Paradójico que en ese traslado me suben a un camión celular que veo solamente por una andijita y vamos a la base del Palomar. Y en el Palomar, justamente, yo vivo ahí, en el Palomar, ahora. Y estoy a 15 cuadras de la base, de donde me llevaron. Ahí subí a un Fokker, subimos a un Fokker, vendados, esposados, y siempre arrastrándonos porque era un traslado masivo y durante la madrugada. Los vecinos cuentan que esas 2 noches, porque dice que duraron 2 días, tuvieron que no salir de las casas porque iban a pasar muchos terroristas por ahí, muchos subversivos. Entonces se quedaron en sus casas. Y bueno, cuando subimos al Fokker, llegamos a la base Almirante Sar de Trelew. En Trelew realmente siempre te queda la incertidumbre de los traslados, porque sabíamos ya que los traslados eran a pesar de que habían perdido Malvinas y venían venían personalidades de los militares, personas conocidas, a discutir con nosotros, que Estados Unidos los había traicionado, que la OTAN los había traicionado, que el borracho los había traicionado. Bueno, toda una serie y en la cual nos jerarquizaban como personas ahora, porque siempre tuvimos convicciones, dignidad, entonces no queríamos escuchar eso. No queríamos escuchar y realmente nos dolía, a mí me dolía la panza realmente escuchar eso. Pasen por todo lo que pasamos nosotros y después vengan a pedirnos perdón. Así. Y así llegamos a Rawson. Y en Rawson, paradójicamente, en la cual uno tenía toda la tragedia y todo, es el mejor momento de mi detención, porque es ya pasado Malvinas, avanzado el 82-83, en la cual dicen que ya no va a desaparecer gente, sino que van a matar selectivamente. Selectivamente, sí. En el 83, a comienzo del 83, cuando ya se busca una salida electoral, se sabe que va a haber, y ya los ministros de Economía van cayendo, empiezan a caer el que sale en libertad, por ejemplo, un compañero que se llamaba Cambiaso, y en Rosario se junta con un militante que viene de México, creo que era alguien que le decían Carlón, y bueno, y Patti, con su estructura celular propia del grupo de tarea, lo secuestra, lo fusilan en Escobar, en la ruta, y después brindan con champán. Y después nos vienen a contar eso, porque Cambiaso había estado con nosotros hasta ese momento, detenido. Eso fue en el 83. A raíz de eso, nosotros hacemos una huelga de hambre en Rawson. Eso logra que entren nuevamente los suizos, holandeses, la comunidad internacional ya llega hasta las puertas al campo minado de Rawson, porque Rawson la característica que tiene es que tenía 200 metros de campo minado atrás de la muralla. Entonces uno tenía que ir por un pasillito porque por alrededor no era muy insegura. Y ahí se aparecen todas las fotos donde están los pañuelos blancos, Juan Manuel Serrat, Mónica Cahen-Damber, cosa que uno no quería creer que estuviera ahí, otras personalidades, otros que puedo olvidarme en estos momentos. Cuando uno se entera de eso, sabe que ya tiene el espacio ganado, la multipartidaria ya armada logra que entre una radio y escuchamos por primera vez, después de tantos años, una canción que se llama Era en Abril, de Baglietto y Silvina Garré, que parece una apología al suicidio, porque y todos lloramos. Y vos decís, estamos ahí escuchando
una trova rosarina, y nosotros nos fuimos con un disco de vinilo y con Almendra, Manal, Voz Dei, o todos los desaparecidos, Aquelarre. Yo era plomo de Aquelarre y los de Aquelarre estaban en España. Pasó lo del 78, 79, 80, en la cual era como tener una frazada encima nuestro y decir, no, ya está, ahora que nos maten, es lo mejor que puede pasar. El 25 de junio del 78, la final de Holanda-Argentina, nos ponen a José María Muñoz transmitiendo y nos dicen que nos van a ejecutar si le pasa algo a la Junta. Y yo digo, así que querrá que gane Holanda y que no le pase nada. No, no, que gane Argentina y que maten a la Junta. Eso es lo que pedimos. No importa que esté nosotros, pero que se termine esto. Esto no es totalmente inhumano. Si tiene que ser, que sea. Pero ya no, eran dueños de la vida y de la muerte. No había ninguna conquista. Todo enero del 83 es como que ingresan y dicen tienen derecho a trabajar si son considerados, déjenlos pintar el Amnesty y Cruz Roja Internacional con representantes suizos que nos ponían traductores. Pedimos trabajar, pedimos hacer deporte, pedimos todo lo que pedíamos, nos daban. Entonces nos organizábamos y ahí aprendí a ser panadero, a jugar al fútbol. Los familiares ya podían ingresar distinto. Conocí a mi sobrina después de tantos años, ya tenía 8 años. No conocía a los otros, después los conocí cuando salí, pero ya volví a ver a mis hermanos. Ya era totalmente distinto. Y todos los días a la mañana, a las 6 de la mañana, salíamos a hacer bloques de cemento. Y lo lindo de trabajar para ser noble y las manos destruidas era que esos bloques de cemento se construían escuelas en el sur. O que el pan que hacíamos a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana, tomando el mato cocido con los sabañones hechos pomada, ese pan lo comían en las escuelas, que no era solo para nuestros compañeros. Entonces, eso nos daba un sentido a la vida. Nosotros teníamos, de pronto, salíamos, nos organizábamos, a la mañana trabajábamos en carpintería, volvíamos al mediodía, ya era régimen de puertas abiertas. El régimen de puertas abiertas te permitía tener una mesa redonda grande, leer 5 diarios y escuchar una radio, y la multipartidaria había logrado poner un televisor blanco y negro. Y a las 2 de la tarde veíamos Festilindo. ¿Te imaginas? Entonces, todo venía muy bien. Mi libro de cabecera era Antología del Cuento Infantil, de Elsa Isabel Bornemann. Y me especializaba con otros compañeros en hacer versicuentos y cuentos infantiles, que eran muy frescos y descontaminados de todo, porque era para mis sobrinos que no conocía. También ya era otro tipo de literatura, pero uno lo que no quería tener la falsa expectativa de salir. La convivencia era muy sofisticada, porque al no ser delincuentes comunes, presos comunes, ya estábamos preparados, teníamos otro nivel sociocultural, y eso hacía que sea mucho más llevadera, intercalábamos con todos los pabellones, pintábamos pabellones, lo que había que hacer lo hacíamos. Y hasta llega el día en que todo es más fácil, salimos a Rawson, rechazamos la autoamnistía en la cual los militares queríamos que nos arrepintiéramos nosotros de la violencia y que ellos estaban perdonados y no tenían derecho, como nosotros firmábamos que no tenían derecho a ser investigados, digamos, quitarles esa impunidad y tampoco ser condenados y que se sepa la verdad. Rechazamos al juez de Rawson todo esto. Esto a raíz de la huelga de hambre, nos quiso ver, y fue bueno, porque fue la primera vez que pude hablar delante de un juez
hablar de la masacre de Palomitas, hablar en Salta, hablar de la masacre de Margarita Belén en el Chaco, hablar de lo que nos había contado los compañeros, hablar de todos los desaparecidos que estaban enterrados en algunos lugares y hablar de que no le íbamos a permitir eso, que se la aguanten como personas que tienen que ser. De lo contrario son cobardes. Estaba todo el apoyo internacional y nacional ya. Las movilizaciones se hacían permanentes, los familiares ya eran los organismos, el Movimiento Ecuménico, el CELS, Servicio de Paz y Justicia, familiares, todas las agrupaciones ya firmaban los documentos juntos. Bueno, eso nos permitió tener una mejor calidad de vida en el último tiempo y ver que un día en octubre del 83, yo era ciudadano italiano, porque la embajada italiana ya se había hecho cargo de mí, y por ser mi mamá italiana, de Brescia, y tenía abogado, y el embajador me llamaba, y la Cosianzic, o Pia Bertini, entonces tenía un trato ya directo, epistolar, con cartas, o venía a visitarnos. Entonces era muy frecuente todo eso. Hasta que un día, el 2 de diciembre del 83, el 30 de octubre, nos ponen las elecciones que gana Alfonsín y a partir de ahí es como que empiezan a salir. Salen estos dos franceses que eran compañeros, lo saca por la relación que tiene con el que va a ser canciller Dante Caputo, Michel Ortiz y Michel Landé, que el otro día los vi hace poquito. Se van ellos dos, y cuando se van ellos dos, que son los de la misma causa, digo, hay posibilidad de que nos vayamos nosotros, no nos vamos a ir últimos, no se van solo los que están a disposición del Poder Ejecutivo, también se van los que están involucrados en nuestra causa. Y bueno, y un 2 de diciembre, aproximadamente a las 8, se acercan un montón de militares, algunos armados, cosa que no se los veía. Nos acercamos todos, estábamos dibujando y aprendiendo italiano, porque ahí aprendí italiano. Había una persona, un peronista profesor, que era jefe de la regional de la JUP en Rosario, que sabía mucho, era profesor de italiano. Y él me enseñó el italiano fluido, a hablarlo. Y aparte hablaba con mi mamá así, italiano, porque era italiana ella. Y la embajada me había mandado los libros para que ingresen, para que aprenda el italiano. Entonces había todo un trato. Y ese 2 de diciembre a las 8 se acercan a la puerta, nos acercamos a ver qué pasa y dice, a ver, escuchen todo, esta lista que vamos a contar, que van a ser trasladados. Así, no dicen otra cosa. Entonces empieza la lista a nombrarla y la hacemos cortar, los primeros que hace, porque dicen, ¿para qué es esta lista? Porque ya los enfrentábamos en la reja, no había ningún temor, ni tampoco ellos te hacían ninguna represalia. Entonces con un tono muy amable, diciendo, quédense tranquilos, empiecen a olvidarse de todo, cuando salgan, no miren para atrás, porque trae mala suerte. Entonces dijimos, bueno, continúen con la lista. Y estábamos todos expectantes. Cada uno que escuchaba saltaba, y yo habré sido uno, no sé, el 10º, el 15º, habré sido. A medida que cuando nombraban a alguien de mi causa, decía, este soldado también. No solo alguien del Chaco, alguno de Mendoza, otro de San Juan. Había un gremialista de San Juan, un cura, Maguire, era irlandés. Digo, no solo él, también está el Chachi Martínez, también estuvo Daniel Molina, también está Soriani. Y de pronto nombran Hugo Alberto Cayetano Giusti, y yo estaba con el libro de Elsa Isabel Bornemann. Y estaba al lado de Daniel Cabezas, de que él, mamá hasta ese momento había sido, tenía que firmar en la ESMA como desaparecida, ¿no? Había estado desaparecida ahí. Y la dejaban llegar a su casa. O sea, era la servidumbre total.
Y ella era amiga de mi mamá. Y que, estaban juntas, a veces dormían juntas en mi casa, en el Palomar, o en Villa Sarmiento Aedo, o en la casa de ella. Se habían hecho muy amigas. Y en ese momento agarro el libro y él me dice, a mí me decían Cayetano. Cayetano o Capi. Dice, Capituti me decían, porque tenía mucho carácter, decía. Entonces David Graeber me decía que tenía mucha dignidad y por eso quería que yo le enseñe al hijo de él tenía 70 y pico de años en ese momento, y que al hijo de él no ser una piltrafa como él, dice, porque él me cuida y yo estuve en Auschwitz, dice, y él es un cobarde, le decía, hablaba. Esas cosas no podés decir, no puede decir usted así. Vení que te enseño a jugar al dominó, me decía, así. Bueno, ese día me dice, Capi, Cayetano, déjame algo de recuerdo. Y agarré el libro de Elsa Isabel Bonema, toma, ese es tuyo. Y siempre había que dejar algo. Y dice, preparen no sé cómo se lo llamaban ellos, un bagallo o un bolso. Y que era una frazada, la ponía en el piso y ponía las poquitas cosas que uno tenía. Y ataba 4 nudos, 2 nudos, 4 nudos. Y eso era lo que uno llevaba. Y la chaqueta azul y el pantalón azul, nada más, que es la despersonalización total del presito, ¿no? Y con eso, una vez que nos juntamos, todos cantábamos canciones, se escuchaba de otros pabellones que cantaban, algunos cantaban la marcha peronista, otros cantaban canciones populares de Quilapayún, se cantaba No tenemos miedo, las de León Gieco, se cantaba de todo. Era una fiesta en todo el penal, ese 2 de diciembre, que era la primera vez una salida masiva. Siempre había uno que se iba en el micro de los familiares, y todos los familiares eran como el padre y madre y familia de ese liberado, que llegaba a la casa de alguno de nosotros y ahí hacía como una transición a la sociedad, ¿no? Después de tanto tiempo, de tanto horror vivido. Bueno, llegamos ahí a la puerta y nos mandan hasta las 2 de la mañana, porque tienen que hacer todos los trámites administrativos, y cada tanto aparece algún personaje de estos que dicen que quieren hacerse amigos, que quieren decir ojalá nos encontremos afuera a tomar algo, cosas absurdas, muy que no tienen sentido. Dice, pero ¿cómo pueden estar diciendo esto? A eso de las 2 de la mañana nos van sacando de a uno, viene un guardia y me dice, poné las manos atrás, y yo no, ya no las pongo atrás. Si me decís que me estoy yendo en libertad. Me dice, bueno, pero es por seguridad mía. No te voy a hacer nada. ¿Vos qué te crees que soy? No soy como ustedes. Entonces me dice, bueno, camina adelante entonces. Se caminó adelante, se abre una puerta enorme y veo a 200 metros, veo todo que me dicen, caminá por el sendero porque hay campo minado. Así me dice, camina siempre para adelante hasta la puerta que ves allá al fondo. Claro, era el portón del muro y atrás estaba Rawson, la ciudad. Me doy vuelta y le digo, por favor, es mi libertad, la esperé mucho tiempo, no me la amargues, no me hablas ni una palabra. Así, ¿está bien? Está bien, me dijo, pero tengo que acompañarte. Eso sí. Bueno, me llevó hasta la puerta, abrió la persona que estaba ahí la puerta y cuando salí había cantidad de gente que ya estaba, algunos ya habían salido y se habían corrido la voz y escuchaban cantar, y la gente de Rawson, que siempre había escuchado el ruido, tiros o todo mal, digamos, tétrico, ahora se escuchaba todo felicidad. Pero de todas maneras, Rawson era gris para nosotros, era muy gris. Nos llevaron fuimos caminando, porque no sabíamos dónde era un cementerio. Digo, hay un cementerio acá. Entonces caminamos un poquito, entre toda la gente, a un hotel. Y no sabía ni caminar, era todo comenzar de nuevo, era como renacer. Y era más lindo que nacer, renacer era más lindo. Era todo nuevo, y sentimientos encontrados. La gente que me preguntaba,
que les perdone por todo lo que habían pasado. Y perdonar a qué, pero ustedes quiénes son. Y somos de acá de Rawson. Y dice, bueno, y dice, ¿y dónde puedo llamar por teléfono a mi mamá? Que debe son las 3:30, mirá la hora, me dice, ¿qué hora es? 3:30 de la mañana. Quiero llamar a mi mamá. ¿Y dónde vive? Allá en Buenos Aires. Entonces, en Buenos Aires. Bueno, vamos a un hotel, el único que estaba abierto, y todos salimos, los 39 de ese hotel, más la gente de Rawson. Y ahí había un casamiento y había un piano, y estaban cantando. Entonces él dice, ¿qué hace toda esta gente acá? Y nos miraban con desconfianza, porque nosotros teníamos cara, vos has visto la foto, unas caras, ¿de dónde salieron? Son marinos de ultramar, nos decían. ¿En qué barco vienen? ¿De qué barco vienen? ¿Ustedes bajaron en Playa Unión? No, salimos del penal de Rawson, le decíamos, somos presos políticos, ni siquiera ex, somos presos políticos. Bueno, nos incorporaron a la boda, nos dieron un teléfono, no teníamos dinero. ¿Qué dinero podemos tener? Si tenía una remerita roja que me habían dado, apretada, y un pantalón grafa gris y unos zapatos mocasines, y eso era todo lo que tenía encima. Y fue hermoso porque esperé en la fila para llamar y decir, me atiende la amiga de mi mamá porque estaba durmiendo, Telma, y me dice, Hugo, ¿estás en libertad? Sí, espera que le voy a decir a Edda, la preparo. Dice, Edda se llama mi mamá, se llamaba Edda. Yo la preparo, pero quédate. Entonces cuando me atiende, ahí se me cae todo. Mamina, Mamina, digo, porque yo caí con 20 años y salgo a los 30. Y digo, Mamina. Y todos la conocían como Mamina en los organismos, y cuando marchaba ella, dice, al lado uno de la Juventud Peronista, al lado uno de la Federación Juvenil Comunista, y ella decía, yo soy italiana. Yo soy italiana y tengo a mi hijo preso, decía. Entonces, todos la reconocían y todos querían sacarse la foto con ella. Y digo, Mamina, pero ¿estás en libertad? Sí. ¿Estás libre? Haz lo que quieras, me dice. Vení cuando quieras, estás libre. Dice, nos vemos cuando vos lo decidas. Dice, yo me voy a comunicar con los organismos, que sería, y le digo, yo estoy acá con Augusto Conte y la gente del CELS, está acá. Estaba Néstor Vicente, había de la multipartidaria, estaban radicales, militantes de la democracia cristiana, que nos llevaban a todos lados. Le digo, quédate tranquila que estoy muy bien. Me dice, sí, ya lo sé, me dice. De ellos nos van a decir cuándo los van a traer. Me dice, pero estaba... Y ya ahí me quedé tranquilo. Y dije, disfrutá de lo que sea y vení cuando quieras. Eso me dio mucha tranquilidad, porque quería ya salir para allá. Bueno, entonces ya hubo todo, caminábamos por Trelew, de Rawson nos pasaron a Trelew, del hotel ese pasamos la noche, ni dormimos, estábamos en una plaza, nos juntaron en un local de la multipartidaria para filmar las conferencias de prensa que salen en algunas fotos, ya estaban la televisión holandesa, la BBC, que son las que más recuerdo, la sueca, las europeas, la italiana, la jornada, bueno, todos los del Chubut, el chubutense, la jornada, que salían, que le daban muchas páginas a los familiares y a los presos. Fue algo muy, digamos, que no me lo podía replantear, reflexionar sobre lo que me estaba pasando. Sabía, porque había vivido el 73 con la liberación de los presos, que no había que vivir del crédito político. Sabía que eso tenía vida corta, sabía que no era ningún héroe, sabía que no había sido la anterior dictadura y que esto estaba roto, algo estaba roto conmigo, pero quería saber qué era. Y de los 39 que salimos, uno quedó en Rawson. Entonces el asiento que quedó libre lo ocupó al lado mío la chica de la democracia cristiana, la militante. Y en la charla que veníamos, pasábamos de provincia a provincia, claro, me preguntaba muchas cosas, y cosas insólitas. Por ejemplo, ¿qué sentía? ¿Qué afectos?
Y yo decía, soy un cemento. Yo soy un aparato, mirá cómo hablo, mirá cómo prevengo todo, mirá cómo me anticipo a todo. No sé ni caminar. Yo camino por la plaza de Trelew y me dicen, allá va un liberado. Decían, esa era Entonces ahí es donde le dije, yo no sé qué vuelvo a sentir, si vuelvo a sentir algo por una mujer. Yo no sé si podré tener un hijo, no sé si podré realizarme. Fui joven y no me di cuenta, porque me estoy contando que tengo 30 años, pero si vos me decís, yo ahora me siento que tengo 19, 20 años. Tengo toda la imagen de mis compañeros, de mis amigos, de mis compañeras de escuela, de quien me había enamorado, de mi novia, que 5 años me estuvo esperando. No tengo ni idea qué pasó. 5 años y después se casó y tuvo 3 hijos, pero después de 5 años. Que iba a casa y de casa mi mamá le decía, por favor, que estás en peligro, por favor, que estás en peligro. Todo fue saldado después, pero yo no tuve pasado. El pasado se lo llevaron. No fue como en Italia contra las Brigadas Rojas, en la cual el Estado fue hacia Brigadas Rojas, hacia esos militantes y su familia, y no desarmaron la familia, no sembraron el terror en la familia, y cuando salieron, siguieron viendo a sus hijos, siguieron viendo a sus parientes, y pudieron construir una vida, y fueron juzgados. Acá no hubo esa posibilidad, no hubo Estado de Derecho, todo fue violentado. Entonces, todo eso era lo que me planteaba en el viaje. Mientras tanto, llegamos a un lugar, cada vez que pasábamos, nos dejaban pasar la policía, cada vez que pasábamos una provincia, y llegamos a un lugar hermosísimo, que después me dicen que cierra de la ventana. Y bajamos y es hermoso, bajamos a una hostería, todo, y cuando se enteró el dueño de dónde veníamos, porque pensábamos que veníamos del mar, que era un pesquero, que habíamos estado un año, y dice, yo le decía, quiero comer eso, ¿cuánto es? La multimillonaria me había dado dinero a cada uno, vamos a suponer 1.000 pesos a cada uno para que nos resolvamos nuestros gastos, pero no sabía lo que era el valor del dinero. Entonces, cuando abre así, me digo, quiero comer esto, le digo, no, todos estamos ahí, este pedacito de torta y esto. Y cuando saco así y me dice, se cobra. Y me dice, pregunta de dónde viene. Entonces cuando le contamos, dice, no, entren todos los que son, ¿cuántos son? Dice, entren y hagan lo que quieran, coman lo que quieran, sírvanse, los vamos a servir, quédense en el tiempo que quieran, así. Y yo aprovecho ahí y me dice, ¿me presta el teléfono? Sí. Y le digo, ¿tiene una guía telefónica? Sí. Me dice, busco una prima que vive en Bahía Blanca. Entonces busco Mónica Frank. Llamo por teléfono. Al llamar por teléfono le digo, Mónica, sí, ¿me llamás? ¿Qué pasó? Y dice, ¿estás libre? Y yo no la veía desde 1974. Y me dice, estoy en Bahía Blanca. No, te voy a ver, yo estoy acá, vivo acá, te voy a ver con los chicos. Y yo le escribí a mi sobrina los cuentos infantiles, o sea, la podría conocer. Ahora, no llegaron, porque entre que se va el micro, pues yo no podía frenar el micro, no llegaron después de que se fue el micro. Si no, los hubiese conocido ahí a Daniela y Sebastián, que eran nuevos sobrinos y que vivían en Bahía Blanca. Cuando estábamos llegando, entrábamos ya por Ezeiza y agarrábamos la Richeri, ya habían autos con banderas, dice, que se ve que estaban esperando el micro, donde había banderas, bienvenidos a los presos políticos, y nos seguían algunas caravanas. Supongo que serían familiares que se habrían enterado. Bueno, yo le decía, yo no puedo creer esto, no lo puedo creer, porque éramos enemigos, y las mismas personas decían que no podíamos existir por el sistema mismo y que sus familias estaban en peligro, como generación, que tenían que ser exterminadas, y de golpe este reconocimiento. Cuando tampoco conocíamos retiro. Entonces, cuando hacemos así,
vemos un montón de gente allá. Le digo a esta compañera que está acá, le digo, ¿qué es toda esa gente que está allá? ¿Viene Luis Miguel, algún recital? Porque eso es lo que uno piensa que va a pasar con un artista. Y dice, no, toda esa gente lo espera a ustedes. Pero si nosotros estamos yendo para allá. Claro, porque la entrada a Retiro pegaba una vuelta primero por todo un lugar y después, bueno, no aguantó toda esa gente y no fue, avanzó todo sobre el micro, que es lo que se ve, 1000, 2000 personas abalanzadas sobre el micro, en la cual no puedo decir que era emocionante, porque era algo totalmente opuesto a la realidad que había creado en mí. Y también era mi mecanismo de defensa, un mecanismo de defensa en la cual no podía transmitir, sí podía entender, porque había vivido un escenario así en otro momento, pero del otro lado, recibiendo a los liberados. Pero esto no, esto era nuevo para mí. Y de pronto cuando veo, sacan fotos, se suben a los micros, no lo dejan ir, se suben, canta, todo el mundo cantando. Se acabó la dictadura, la reputa madre que lo reparió, mis sobrinos, todos chicos, jóvenes, familiares, no solo familiares, sino organizaciones. Digo, no es lo que nos habían contado. Entonces, yo no puedo bajar por adelante, porque la gente sube y se ve todo aprisionado ahí adelante. Entonces, ¿qué hace? Me buscan. Yo veo a alguien con el pelo así que saca fotos y fotos, y era mi prima, que yo no la reconocí realmente, una prima que fotógrafa, y no la reconocí. Y de pronto lo veo a Augusto Conte, que me ve, y me dicen, saltá. Entonces cuando me ven que estoy ahí, salto por la ventanilla y me caigo en brazos de él, ¿no? Y a partir de ahí me abraza y me dice, bueno, ya está, ahora estás a cuidado nuestro. Dice, busca a tu familia. Los presos políticos, ni los exiliados, vivieron eso. Fue la única expresión de alegría que fue exorcizando todo el horror, fue ese retiro del 4 de diciembre. Por eso fue tan importante. Fue tan importante para la cultura, fue tan importante para la política, fue tan importante para nosotros, para los militantes, fue tan importante para los familiares, un reconocimiento social, fue tan importante para el exterior, porque lo que han vivido las 200.000 personas que fueron, que estaban comprometidas acá, que eran de las unidades básicas, de los locales de los partidos, que han vivido en los pueblos de Italia, de Suecia, que han estado ahí como párias, sin nada y teniendo hijos allá. Todo eso, yo creo que exorcizamos todo eso en ese día. Y todavía lo recuerdan los que estuvieron ahí, porque fue el único recibimiento masivo, porque después iban de a poquito o habían ya salido. O Invernici, que quedó 3 años más y solo. Cuando ya me incorpora la familia y la familia me deja en la marcha, que vaya, que haga lo que quiera, mi familia marcha, pero yo voy con los familiares y ahí es donde empiezo a conocer gente y la gente se sigue sumando. Es una marcha de retiro hasta el Congreso, porque familiares, el local de familiares estaba en el Congreso, en la calle Riobamba, ahí. Y fue algo insólito caminar, porque nosotros no caminábamos tanto. Cuando pasamos por el Cine Lorraine y vemos a Cortázar, cuando nos acercamos y nos abrazamos, sentir el abrazo. Es una persona inmensamente generosa, un tono de voz hermoso y una calidez, y abrazarlo. Sí, ese abrazo solo puedo contar con poca gente porque no son receptivos. Se lo puedo contar a mi hijo, a mis hijos, pero ellos cuando lo cuentan en forma natural, en un colegio o en un jardín de infantes o en una escuela o en una universidad, no lo pueden recepcionar como lo viví yo o como lo vivieron ellos, porque ellos lo cuentan como fue el amigo de papi. Cortázar fue el amigo de papi, el amigo que cuando fue liberado lo abrazó. Y no solo una, 2 veces, y las 2 veces lo buscó él. Entonces eso no queda en la sociedad. Y ahí es donde, de pronto,
lo más rápido que caigo es que no tengo que vivir de esto, sino en la embajada italiana, en una reunión, apenas salimos, bueno, de ahí salimos, fuimos al Familiares. En Familiares hubo que hablar porque salió el balcón, hubo que salir al balconcito de Familiares, ahí enfrente del Congreso, porque estaba toda la gente ahí, y hubo que hablar de que nosotros nos íbamos a incorporar a la en realidad, como de la forma en que se podía, y que llevar tranquilidad a todos los familiares, y que los que estaban adentro iban a salir. Eso se dijo. Pero estaba esa necesidad. Eso se vio reflejado en todos los diarios. Entonces, no solo de acá, sino en el mundo. Al día siguiente me llaman de madre, y yo me quedo en la red de Viamonte, que vive mi hermano. Un hermano tengo, con mis dos sobrinas. Entonces dice, quédate en casa, así estás cerca de todo. Porque me llaman de todos lados, del consulado, de todos lados me llamaban. Entonces, bueno, hagamos así. Yo no sabía ir a ningún lado. Entonces, de todos lados me dieron cierto dinero para que me maneje en esos momentos. Entonces me llaman de Osvaldo Dragún y Nélida González del Blanco, que eran de teatro abierto, que era la resistencia de la cultura contra la dictadura, para hacer el cierre de teatro abierto, porque se cierra, ya no, se sube Alfonsín, ya no va. Entonces, yo paso la primera noche con Nélida González del Blanco y con Osvaldo Dragún. Y me dicen, vamos a Madres el martes, que Leonardo Fabio te quiere ver ahí para filmar una película que se llama Madre Coraje. Y Leonardo Fabio está muy cuestionado por Madres, por lo que pasó en Ezeiza o las opiniones que hizo después, algo así. Y yo digo, pero ¿qué pasa? Le digo, ¿qué está pasando? ¿Qué realidad está pasando acá afuera? Adentro era todo más claro porque el enemigo era uno solo y nosotros éramos de un lado. Acá era todo confuso. Y especialmente, algo que yo conocía muy bien era la sofisticación de la convivencia con los hombres, pero no con una mujer. Entonces, en eso era todo un aprendizaje. Entonces, encontrarme con Norita Cortiña tan joven, y viajar en tren hasta Raúl Mejía, volver y estar en Madres, y estar con Leonardo Fabio ahí, y estar como lo cuestiona y decirle que no va a ser Madre Coraje, y que yo iba a ser el protagonista con él. Entonces, todas esas cosas no me cerraban. Después, bueno... ¿Puedo hacer una pregunta sobre sí, lo de la muestra para ir cerrando? Sí. Porque se nos va a acabar la tarjeta. Sí. ¿Me contás de nuevo cómo era que te enteraste de la muestra, eso que te avisa tu hijo? Bueno, debido a esto, todo esto no queda registrado salvo las cosas que tienen los familiares, que guardan los diarios de La Voz, Diario Popular y Crónica, que son los lugares donde más salen. Entonces tenemos todo documentado. Es como que hubo, pasando 40 años de democracia, hubo algo que no hubo un reconocimiento colectivo, no hubo una culpa colectiva como pasó en Alemania, por ejemplo, porque los europeos dicen que acá pasó algo como pasó en Alemania. En otra dimensión, pero hubo algo planificado y sistemático, siendo distintos actores, con el Plan Cóndor y la escuela francesa de Argelia. Entonces, todo eso, el preso político se enfrentó con también otra realidad que no fue reconocida, que era el exiliado, porque el exiliado que volvía estuvo en el exilio dorado, y no es así, no todos eran así. Cada uno vivió una realidad distinta y un horror distinto. No sé lo que fue la juventud, no sé lo que fue desarrollarse normalmente como generación, no tengo pasado, no sé si voy a poder tener hijos por la tortura. No sé cómo que es la secuela que tendré como salud mental. No sé. Eso es lo roto que tenía adentro, ¿no? No creo que eso yo creo que se lleva siempre.
pero lo que uno acompaña en el lugar correcto, juntándose con las personas correctas para no hacer daño y no hacer cargo de todo lo que uno tiene, es tratarlo para que cualquier episodio que surja sea lo más lejano posible y que testimonios como este, por ejemplo, me ayuden a purificar y a sanar, ¿sí? sin olvidar todo lo que pasó. Yo lo siento como un reconocimiento personal. Yo sé que es colectivo y es como que sana y es colectivo y sana la sociedad, pero lo personal es personal. Entonces lo valorizo muchísimo por todo lo que he construido a través de 40 años. Para poder desarrollarme profesionalmente no pude, pero sí en forma integral, como una persona integral, y ser digno de tener una vida como corresponde. Le debo a mi hijo Valentín, de 14 años, que vio en la TV pública que el paneo de que se presentaba el recupero a 40 años de la democracia, esta muestra en la Biblioteca Nacional, fue movilizar un montón de sentimientos y agradecimientos, tanto como cuando el presidente en la ESMA pidió perdón en nombre del Estado. Demoró tanto tiempo y yo me sentí agradecido porque es la primera vez que sentí un reconocimiento.